Bueno, platíquenme cómo van. ¿Hay alguna duda que hayan tenido hasta el momento? No. Ok, Roberto. Yo solamente tengo una del avance del proyecto, bueno, de lo que vamos a entregar por final. ¿Qué pasa si solamente tenemos una sola fuente de datos, pero que es suficiente, supongo, para abarcar el programa? ¿O necesitamos buscar más fuentes de datos? No, uno es suficiente, nomás creo que viene una sección en cosas que propones. Ahí puedes proponer alguna otra fuente que sería útil para en un futuro, como para expandir el proyecto. Pero por el momento uno es suficiente. Ok, gracias. De nada. No sé si alguien más tiene otra duda. Yo por el momento no, profesora, pero igual si tengo duda, le voy a preguntar. ¿Está bien? Por favor. Perfecto, sí, claro, sin problema. Nomás, a lo mejor mañana y pasado no contesté tan rápido porque voy a estar ocupada. Ujú. Pero sí, o sea, les contesto ahí cuando tengo oportunidad, porque voy a empezar planeación del cuarto y es una semana muy pesada. Entonces, Ok. pero no se preocupen, ahí los tengo y les prometo que sí les contesto, aunque sea un poquito tarde. Ok. Perdónenme. Gracias, no pasa nada. Gracias. De nada, no, gracias a ustedes. Bueno, ¿tuvieron la oportunidad de revisar el contenido de la presentación que les mandé la semana pasada? Yo, la verdad, me basé más en lo de la clase, profesor. No he tenido chance, una disculpa. No te apures, no pasa nada. No, ¿Alguien sí. más? ¿Qué dicen los demás? ¿La leyeron o no? Honestamente. A ver, Héctor, ¿pudiste revisar la presentación? No, profesora. No pasa nada. La vemos ahorita en clase de rapidito y nos pasamos al otro tema a ver cuánto alcanzamos a cubrir. De todos modos, creo que sí alcanzamos. Bueno, para los que... ¿Sí, Mariana? Gracias, profesora. Si yo tengo una duda, ¿la clase es más bien para resolver dudas de la actividad que tenemos que entregar? ¿O es para ver como las actividades? ¿O es como las dos cosas? ¿O cómo es? En la clase resolvemos cualquier duda que tengan y sí me gusta ver tema adicional a lo que viene en la plataforma. Ok, va. Muchas gracias. El tema que quiero abarcar hoy es datos en inteligencia de negocios y BI en la industria, o aplicado en la industria. Pero como creo que la mayoría no pudieron revisar el contenido de la presentación, vamos a ver de rapidito el de datos en inteligencia de negocios primeramente. Para los que se van uniendo, antes de empezar con el tema, ¿tienen alguna duda? No, yo de mi parte ninguna, muchas gracias. Perfecto. Profesora, una pregunta. Bueno, no sé si sea mi caso personal, pero estoy tratando de abrir la presentación en mi celular y solamente me salen las diapositivas vacías. O sea, veo que hay como una tablita, pero la tablita me sale vacía. Pero sí que eso es a partir de la diapositiva 5, cuando ya se mete la imagen blanca. Qué raro. No te preocupes, ahorita vamos a ver igual la presentación durante la clase y para la próxima entonces les mando la presentación en PDF para que no haya problemas con eso. Gracias, profesora. A ti. ¿Y Gonzalo? Sí, estaba. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quería preguntarle de la actividad que está para este lunes, que es ya empecé con el proyecto que nos había comentado desde la semana pasada. Ujú. Estos proyectos, pues ya, pues en mi trabajo, pues los desarrollamos muy constantemente. No hay problema, pues, con que recicle alguno de ellos. Ninguno. De lujo. Gracias, Sí. maestra. De nada, mientras cumplas con lo que se solicita en la rúbrica, puedes usar el proyecto que tú quieras. De hecho, se recomienda que sea un proyecto real para que puedan aplicarlo de algún modo. Entonces, no, adelante, no tengo problema. Gibran, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Sí, era muy similar para el proyecto, muy similar a la pregunta del compañero. Tengo una duda específica en la fuente de datos, que menciona que se utilice como algún origen público. Si, por ejemplo, ya tengo igual algún proyecto de mi trabajo, obviamente cambiaría como algunas cosas, ¿no? Por la cuestión de privacidad, pero puedo generar como mi propia origen de datos y todo eso, ¿verdad? Sí, sí, así es. Sí, o sea, esa es otra cosa que se me había olvidado comentarles. Sí, les recomiendo que si tienen datos sensibles o de algún tipo, no los incluyan, obviamente, pero pueden cambiar algo, invertirse el nombre de la empresa o lo que sea para no tener problemas ahí de privacidad. Pero sí, claro que sí. Gracias. Así. Mm. ¿Alguien más tiene alguna otra duda antes de pasar al tema? No, ya todo bien, maestra. Perfecto. A ver, Pablo. Sí, maestra, yo tengo muy poca experiencia en todo esto de Power BI, y una de las requisitos para el proyecto es que la propuesta tenga la suficiente complejidad como para poderlo realizar. Eh, no sé si la propuesta que yo tengo tenga ese requisito. Eh, ¿le, le comento de qué se trata mi proyecto o se lo mando por correo o cómo lo puedo hacer para saber Si si quieres, se aplica? mándamelo por correo o por WhatsApp para poder revisarlo con calma y darte una buena retroalimentación, porque a lo mejor así platicado no nos entendemos muy bien. Entonces, o Sí. sea, no creo que necesite tanta complejidad, te digo, puede ser real, puede ser ficticio, no necesitas muchos datos realmente, solo es la estructura y que se cumpla con lo que se solicita, pero sí, sin problema, mándamelo, lo revisamos el fin de semana y vemos si se puede hacer o no. De acuerdo, se lo envío, muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Perfecto. Si no hay más dudas, voy a empezar con la presentación. Ok. Voy a intentar irme un poquito rapidito para ver si alcanzamos a cubrir los dos temas de esta clase. Por favor, me interrumpen si es que tienen alguna duda. No tengo problema con que me interrumpan, porque no puedo ver si levantan su mano o algo, solo me aparece en la presentación. Entonces, con toda confianza, abro el micrófono y ya. Bueno, como les comentaba, los temas que vamos a intentar cubrir la clase de hoy es datos en la inteligencia de negocios y BI aplicado en la industria. Vamos a empezar con datos en inteligencia de negocios. Vamos a verlo como conceptos generales, no vamos a meternos tanto a detalle en todo lo que involucra el manejo de datos, pero sí necesito que tengan un panorama y un concepto general sobre qué son los datos, pues para que empiecen a trabajar en su proyecto y en las tareas. Algunos temas es datos en la inteligencia de negocios, BI orientado al cliente, BI estratégico versus operacional. Esos temas no nos vamos a meter mucho porque viene bastante contenido dentro de la plataforma. El comercio electrónico, la arquitectura de BI y funciones del analista de BI. No viene, pero sí vamos a ver. Aquí lo que nos interesa
análisis de negocio o inteligencia de negocios, es el cómo consumimos y analizamos los datos. Y una frase que me gusta mucho es gestionar la información para decidir mejor. Creo que es una forma muy sencilla de resumir la inteligencia de negocios. Es información para tomar una decisión. Y la materia prima de la inteligencia de negocios, como tal, son los datos. ¿Qué es un dato? Una representación simbólica, puede ser numérica, alfabética, espacial, cualitativa o cuantitativa, de lo que sea. Es un atributo. Hay que tener muy en cuenta que puede ser cuantitativa y cualitativa, porque no analizamos únicamente números, ¿sí? Un dato no es únicamente un número. Es una información existente o conocimiento representado de alguna forma adecuada para su mejor uso. Como les comentaba, los datos son la materia prima de la inteligencia de negocio y estos datos son los que van a tener después una transformación que al final va a traducirse en información y conocimiento a través de todo el proceso de BI. ¿Qué es información? Es el conjunto organizado de los datos que ya transmiten un mensaje, ya nos genera un conocimiento basado en los datos. Es el resultado de la interacción y percepciones sensibles del entorno o datos. ¿Cómo es que se maneja los datos y el conocimiento? Los datos por sí solos son simplemente puntos de información. A lo mejor los datos en crudo no nos dicen realmente nada. Pero cuando se transforma en información, ya se hace de una manera organizada y el procesamiento de datos hace que sea significativo lo que tenemos. Con esa información se extrae el conocimiento para poder comprender lo que son patrones, tendencias, relaciones, que es lo que nos va a decir qué es lo que realmente está pasando con nuestros datos. ¿Quién me puede dar algún ejemplo de cómo los datos se convierten en conocimiento, sobre todo en empresas? La manita. ¿Sí, Mariam? Tal vez a través del análisis de datos, o sea, cuando llegan los datos y tiene uno que plasmarlos, por ejemplo, en gráficas, y ya en base en las gráficas puedes tener como más conocimiento acerca tal vez de tu mercado, de tu cliente, dependiendo en qué área estás. Ok. Sí, es buen ejemplo, gracias. Creo que ese es un ejemplo que abarca mucho. ¿Sí, Gibran? Creo que lo apreté sin querer, pero puede ser clasificando los datos también. Sí, ok. Si sabemos que los datos, pues sí son la materia prima, pero ¿qué ejemplo de datos se traduce en conocimiento? Maestra, Sí. pues por ejemplo comentaba en una de las clases en el curso que estamos tomando, que por ejemplo un alumno por sí solo, si es sexo masculino, femenino, etcétera, eso no representa, sino que el cúmulo de datos, por ejemplo, el ir cursando su carrera, eso se va transformando en conocimiento, porque ya después vemos cuántos alumnos tenemos de determinada carrera, quién ha concluido, qué promedios tenemos en la universidad, etcétera, algo así como todo el profesor. Y entonces ahí ya se transfiere en conocimiento, ¿no? El dato por sí solo no, pero ya después podemos analizar la efectividad de una carrera, la eficiencia terminal del alumno, etcétera. Así es, exacto. Ya que tenemos un conjunto, lo aplicamos a un contexto y sabemos realmente qué es lo que estamos buscando, ahora sí se convierte ese dato en conocimiento. Muy buen ejemplo, muchas gracias. No sé si alguien más iba a participar. Ok, Gonzalo. Por ejemplo, que está en nuestra actividad, que vi que está empezando a comentar de los COGS o de gastos de una empresa. Ujú. Muchas veces desde las bases de datos los que nos vienen pues son simplemente tablas, ¿no? Entonces, obviamente pues para cualquier persona es imposible interpretar los datos desde ahí, entonces lo que habría que hacer es procesarlos, pues como aquí se dice, y meterlos ya en, puede ser incluso desde un Excel, una tabla dinámica y simplemente llegar a una conclusión de cuánto, por ejemplo, es el operating profit de una empresa.
en caso de ver los ingresos y todos los gastos y llegar hasta la utilidad antes de impuestos, ¿no? Que sería pues ahí ya lo que se buscaría prácticamente en todas las empresas. Así es, efectivamente. Y también muy importante lo que comentas, no necesita ser a fuerzas una herramienta de BI. Cualquier tipo de análisis nos lleva, en datos nos lleva a conocimiento. Entonces, sí. Gracias, Gonzalo. Ernesto, creo que querías participar. Buenas tardes. No, solamente era eso, ¿no? Era lo que están diciendo los compañeros, que es cuando se le da contexto al dato es cuando se convierte en conocimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí la información que manejamos con ambulancias, ¿no? Un dato que tenemos es, por ejemplo, cuánto tarda una ambulancia en llegar al hospital. Entonces, digamos, si yo digo 5 minutos, a lo mejor no tiene tanto información, ¿no? Pero le digo, fueron 5 minutos lo que tardamos en llegar al hospital. Entonces, ya es me puede decir, no, pues está bien, ¿no? Es un buen dato, puedo tomar decisiones, pero si después le agregamos, no, que es un 5 minutos que tarda un hospital que está a media cuadra, entonces ahí ya como que va indicando un problema, ¿no? Y hay que ver por qué esos 5 minutos, ¿no? Ya algo que parecía muy bueno se va convirtiendo en algo relativamente malo. Entonces, mientras más le va dando contexto, pues nos va ayudando a entender más la información. Así es, los llamados criterios de aceptación y filtros de lo que realmente estamos buscando. Muy bien, gracias, Ernesto. Creo que tienen una muy buena idea de cómo se traduce datos en conocimiento. Ok, perfecto. Entonces, inteligencia de negocios en general. Vimos que es la gestión de la información para tomar decisiones, en este caso estratégicas para una organización, ya que es inteligencia de negocios. Y algo muy importante, la importancia de la calidad de los datos. Si no tenemos una buena materia prima, es muy probable que el resultado no sea bueno o no sea real. La calidad de los datos es crucial para la toma de decisiones precisas, porque ha pasado o pasa en muchas empresas, por ejemplo, que a veces nos inventamos los datos o los resultados y pues al final no sirve de nada o pasa a perjudicar más, porque las decisiones que se basan en torno a estas son erróneas, equivocadas, están basadas en algo que no es real. Entonces, no tenemos resultados. Que es lo mismo que sigue en el siguiente punto. Datos de baja calidad pueden llevar a decisiones incorrectas y costosas. Y es importante tomar en cuenta estrategias para garantizar la calidad de los datos. Es muy importante que dentro de nuestro proceso de BI implementemos validación y limpieza de datos. En el BI orientado al cliente, que se enfoca específicamente para lo que es una empresa próspera, en lo que se busca aquí es tomar decisiones rápidas y precisas, generar un plan estratégico derivado del BI, el análisis de datos empresariales y tener una ventaja competitiva. Hay que considerar que el BI es un mercado que está en crecimiento. Hace unos 5 años más o menos no se conocía mucho lo que era un analista de negocios o un analista de inteligencia de negocios, pero realmente si lo vemos en la actualidad, ya prácticamente no hay empresa de algún giro que no cuente con un proceso de inteligencia de negocios o incluso su especialista en inteligencia de negocios. Por lo que eso es un mercado en crecimiento. Eso es algo a lo que se le está invirtiendo mucho porque se ha visto los resultados que tiene. Cada vez es más la inversión que se tiene en análisis y métricas de los datos que generan todas las empresas. Y está el problema que tenemos cierta incertidumbre en la obtención y gestión de los mismos, de los datos y de los resultados. Y entra también la necesidad de tener un buen plan de inteligencia de negocio y un buen analista de negocios. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, maestro. Perfecto, continuamos. BI estratégico y operacional son muy similares. Uno se basa más en los datos internos y otros en los datos externos.
Generalmente se analiza lo que tenemos para mejorar nuestros procesos. Y algo que hay que tener muy en cuenta para las dos es que haya acceso a la información, que ambas nos ayudan a tomar decisiones y ambas están orientadas al usuario final. Porque venía un poquito de esto en el examen que respondieron que estaba mal formulado, pero bueno, la mayoría sí me supo contestar bien, aunque estuviera mal la pregunta. Y bueno, tienen mucha información de esto en la plataforma, entonces no quisiera meterme tanto en este tema de estratégico contra operacional. Vamos a pasar a las aplicaciones del BI en diferentes áreas. Creo que ya me han dado muchos ejemplos muy buenos. Las aplicaciones más comunes del BI es en marketing, analizando pues, cómo nos va con nuestras ventas y nuestros clientes. Ventas, números en general, finanzas va muy de la mano, y producción. Sobre todo cuando estamos hablando de costos de producción, tiempos de producción, cuellos de botella y demás. Un tema que se toca también dentro de la plataforma y que se considera relevante es el comercio electrónico o la aplicación del BI en el comercio electrónico. ¿Para qué nos sirve? El BI nos ayuda a tener una visualización más completa de todos los elementos y todos los datos generados. Recopilación de conocimiento, en su mayoría por ser comercio electrónico en tiempo real. Nos da un aumento de la productividad al poder analizar los datos de manera correcta. Como comentaba Gonzalo, creo tenemos un mayor retorno de inversión. Podemos tener anticipación de los comportamientos porque detectamos patrones y tendencias, sobre todo porque estamos trabajando con históricos, y nos ayuda a generar una comprensión más profunda de nuestros datos y qué es lo que está pasando en nuestro negocio, empresa, proyecto, lo que sea, en lo que estemos trabajando. El BI podemos decir que es un proceso que tiene una arquitectura muy particular. Tiene varios componentes, que es su multidimensionalidad, tiene minería de datos, tiene diferentes agentes y tiene diferentes data warehouses. Vamos a verlos un poquito más adelante. Pero para los que están estudiando la maestría en Big Data, creo que ya están familiarizados con estos conceptos. Corríjanme si me equivoco, aquí tenemos personas de Big Data y de administración, ¿verdad? Correcto, maestra, yo soy de administración. Los de administración, ¿qué tanto ven minería de datos y data warehouses? Yo en administración es la primera clase que llevo relacionado, porque me dieron tecnología de las operaciones, pero más bien era encaminada a los análisis financieros, pues. Oh, ok. Perfecto. Bueno, entonces para tenerlo en cuenta, porque si más adelante vamos a meternos más en minería y en data warehouses. Ok. Perfecto. Muchas gracias. A usted, maestro. Y el proceso en general del Business Intelligence ya se divide en 5 grandes etapas. Antes de recopilar cualquier tipo de información, tenemos que recopilar los requerimientos de la empresa. Aquí podemos dividir en 2 funciones o 2 personas o 2 áreas que llevan este proceso de Business Intelligence. De hecho, es un proceso que puede ser, ¿cómo se dice en español? Que trabajan personas de diferentes áreas. Multidisciplinario. Generalmente los requerimientos de la empresa los genera un analista de negocios, no un experto en Business Intelligence. Pero hay algunas empresas, me ha tocado ver, que es la misma persona la que genera desde los requerimientos hasta la distribución de la información. Pero ya depende de la empresa con la que estemos trabajando, qué tanto personal tenga, cuántos datos tenga y demás. Pero bueno, primero requerimientos de la empresa. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué se está solicitando? ¿Con qué estamos trabajando? ¿Cuál es el problema que se tiene? Se genera todo un documento que es un requerimiento en el que se pone quién se solicita, por qué se solicita, qué sistemas están involucrados, posibles soluciones, personas involucradas, criterios de aceptación y autorizaciones.
y si lleva algún cambio que se requiera, cuáles son los cambios, qué sistemas afectan y más o menos tiempo de ejecución y costo. Eso es en general lo que llamo un requerimiento. Ya que tenemos un requerimiento, ya que sabemos con qué sistemas vamos a trabajar, ya que sabemos más o menos cuál es el problema que se está presentando o lo que estamos buscando, sigue la recolección de información. Esto de nuestras diversas fuentes de datos que podemos tener. Pueden ser sistemas, pueden ser sensores, pueden ser datos de venta, pueden ser encuestas, pueden ser, pues ya depende de lo que estemos hablando, es muy variado. Sigue lo que es el procesamiento de datos, que es la limpieza y el acomodo de los datos que obtenemos a partir de la recolección de la información. Y una vez que ya tenemos nuestro conjunto de datos limpio y listo, pasamos a lo que es el análisis y la producción de los reportes. O la producción, pues sí, de nuestro proceso de inteligencia de negocios. Y una vez generado el reporte con todos nuestros gráficos necesarios, porque saben que nos enfocamos un poquito más a gráficos, pasamos ahora sí a la difusión de información. Hay personas que se quedan a veces únicamente en la generación de estos dashboards, de estos reportes, de estos análisis, y se les olvida una parte muy importante que es la difusión de la información. ¿De qué nos sirve generar todo un análisis muy bien estructurado, muy bien diseñado, muy bien presentado, si no lo difundimos, si no lo sabemos presentar de la manera correcta? Entonces, a lo mejor no va a ser la misma persona la que genere, a la que presente, pero cuando hablamos de un proceso de business intelligence, sí hay que intentar y tener en cuenta que sea un proceso completo, que vaya desde el requerimiento hasta la difusión, que es tal cual la presentación de la información. Aquí les puse una tablita de comparación de cómo es diferente el Big Data al Business Intelligence en cuanto a tipo de datos, almacenamiento de datos y usuario, que son los temas que vimos hace 2 diapositivas. Y a grandes rasgos, las principales diferencias es, por ejemplo, en tipo de datos. En Business Intelligence los datos que tenemos son estructurados y están principalmente orientados a históricos, hacia el pasado, hacia los datos que ya tenemos. Y en base a los históricos, pues generamos estas predicciones. En Big Data no, podemos tener datos estructurados y datos no estructurados. Trabajamos con grandes cantidades de datos, pero a lo mejor no tienen el mismo fin que un Business Intelligence. En el almacenamiento de datos, generalmente para Business Intelligence suele ser un servidor central, en el cual se sube y se baja toda la información. Y para Big Data puede ser de diferentes ficheros. Y estos pueden ser distribuidos, podemos tener una fuente física, una fuente en la nube, podemos tener diferentes fuentes de almacenamiento. Para uso de datos en el Business Intelligence lo que buscamos es patrones y tendencias para estadísticas internas y corrección de errores operativos, predicciones y demás. Y en Big Data nos centramos más en lo que es captura, procesamiento e identificación de patrones. El usuario del Business Intelligence está más enfocado por el tipo de presentación y el tipo de análisis que es a directivos y líderes, a quienes toman las decisiones de la empresa en base a los datos. Y el Big Data está más enfocado en matemáticos e ingenieros, que son los que aprovechan esos datos y pues generan diferentes análisis a partir de ellos. Pero el usuario final no está tan enfocado a decisiones. De hecho, creo que ya les había comentado que después de esta materia sigue una que va muy de la mano, que es liderazgo basado en datos para la toma de decisiones, que ya es el que hacemos con toda la información generada del proceso de Business Intelligence. Algunos desafíos que tenemos en la gestión de los datos. Este tema me gusta mucho, voy a intentar no meterme mucho en esto porque vamos a hacer todo un debate de esto. Es la gestión de los datos, sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas, por ejemplo, como son Meta o Facebook o Google, bueno, Meta y Facebook son lo mismo. Es la privacidad y la seguridad de los datos. Es el qué tanto los datos que estamos recolectando son legales, son ilegales, tenemos permiso, no tenemos permiso, estamos trabajando con datos sensibles, estamos trabajando con datos personales. Por ejemplo, los bancos
redes sociales, cómo es que se entrenan. Por ejemplo, se utiliza mucho el Business Intelligence para inteligencia artificial, cómo es que se alimenta a la inteligencia artificial, de dónde se recuperan esos datos, o sea, privacidad y seguridad de los datos. Y también una vez que se analizan y se distribuyen, cómo aseguramos que esos datos estén protegidos y se vean nomás el general y los resultados, sino los datos ya pues, personales y en específico de cada uno. O sea, sí hay que tener, si nos vamos a dedicar a esto, sí hay que tener muy en cuenta lo que son la protección y la privacidad de los datos, tanto personales como sensibles de la empresa y demás. También otro problema que se suele presentar con los datos es la variedad de datos que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta que para que un análisis sea bueno, tenemos que tener una muestra significativa. Una muestra significativa, pues lo que sea que se refiere a eso ya depende del análisis que vayamos a realizar, que se puede considerar una muestra significativa. A 10, 100, 1 millón de datos, ya ahora sí que depende de lo que estemos trabajando. Y la velocidad de los datos, qué tan rápido podemos obtenerlos, qué tan rápido podemos analizarlos, con la variedad que tenemos. Y también un poquito de lo que les comentaba, cuáles estrategias y desafíos tenemos para garantizar la integridad de los datos. Que no se pierda datos o la calidad de los datos en la transformación y análisis de datos, en la limpieza. Por ejemplo, si nuestro sistema se está alimentando de diferentes bases de datos, ¿cómo hacemos para no tener datos duplicados, para cuidar el formato, para que no se pierdan datos en la transferencia? Son varias cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profesora. Perfecto. Maestra, ¿esa limpieza de datos es ya parte de Business Intelligence o es previo a? O sea, es una actividad, es como el proceso, es previo a llegar a las estadísticas finales, me imagino, ¿no? Eso es una limpieza de datos, pasos intermedios, pues. Sí y no. O sea, Business Intelligence se toma como el proceso completo desde que sabemos qué es lo que estamos buscando hasta que presentamos la información. Entonces, Ok, entonces es el proceso general desde el mineo de datos que parece ser que es lo que comenta, o sea, desde la estructura de los datos, uniformar y posterior a ello ya los resultados, me imagino. Sí, es lo que vimos en unas diapositivas anteriores. Sí, ya. Esto. O sea, Sí, ya. desde que tenemos el requerimiento hasta que difundimos la información. O sea, Business Intelligence no es una actividad, es un proceso en general. Perfecto, gracias, maestra. De nada. Yo tengo una duda, maestra, respecto a eso. Sí. En este caso, el Business Intelligence se queda hasta difusión de información. Es decir, una vez que encuentras posibles soluciones a la problemática, le da un seguimiento o simplemente dice, este es el problema y hasta ahí se queda. No sé si me expliqué. Sí, te explicas. Pues ya depende, o sea, como proceso no se toma como un proceso cíclico. O sea, yo siento que eso está un poquito mal establecido porque lo que en realidad pasa es que es un proceso cíclico. Una vez que difundimos y tenemos el problema, pues se suele estar retroalimentando, yendo y viniendo y viendo que se puede mejorar. Entonces, como proceso, sí, llega hasta la difusión de información. O sea, tú una vez que difundes la información y llega a quien tiene que llegar, puedes decir que tu proceso de Business Intelligence está completo, pero también podrías verlo como un ciclo en el que la difusión de la información lleva a una retroalimentación de tu proceso. Ok, perfecto. Gracias. De nada, no sé si respondí tu duda. No, sí, es que me quedaba la duda porque no sabía si efectivamente se quedaban ahí o si daban un seguimiento, pero sí, ya me queda más claro. Como buena práctica se suele dar un seguimiento. Es lo recomendable. Ok, gracias. A ti. Ok, estamos aquí. Perfecto. Bases de datos en BI.
es la gestión de los datos en BI, porque es donde se almacena nuestra materia prima. Algunos de los sistemas de gestión de bases de datos más conocidos, más populares, más usados es MySQL, Oracle y SQL Server. Las bases de datos nos sirven para el almacenamiento y recuperación de los mismos. Me imagino que los de Big Data han trabajado bastante con bases de datos. No sé si los de administración. No creo que todos. No, maestra, nada más lo poquito que hemos estado trabajando con lo que, la práctica, pues, de lo de BI que están aquí. Bueno, eso es lo que yo he tratado. Ya en mi trabajo sí sé más o menos algo de base de datos, pero no lo he trabajado hace mucho. Ok. Ok. Yo creo que voy a tener que cambiar un poquito el contenido de las siguientes. Pero está perfecto, no pasa nada. Pero entienden en general lo que es un sistema de base de datos. Me imagino que sí. ¿Sí, Cristian? Sí, profesora, mire, como en lo que llevamos de materias en la maestría de Big Data a la fecha, Ajá. no hemos visto alguna materia relacionada con bases de datos. O sea, de igual forma, o sea, creo que esta es la primera materia en la cual se tiene un contacto con una base de datos. Bueno, que se va a tener. ¿En qué cuatrimestre van? Nomás para saber. Este debería ser cuarto cuatrimestre. Sí, pero los primeros 3 fueron como de tronco común. Hay unas algoritmos, representación de conocimiento, aplicaciones móviles como tal. De las 6 materias que se han cursado, ninguna ha sido relacionada con Big Data, ni con base de datos, ni algo relacionado en sí al campo de acción de la maestría. Ya me asusté. Sí, un poquito. También cuando ya se empezó a desarrollar el plan de estudios, como que no está tan enfocado hacia como tal hacia el campo de acción. Ok, qué bueno que me comentan para tener eso en cuenta, porque yo ya venía con, o sea, pues todas las clases que he dado vengo con la idea de que ya saben por lo menos, o han trabajado, han tenido contacto con base de datos. Me imagino que algunos han tenido con el trabajo. Pero, ok, bueno, entonces me tengo que meter un poquito más en esto. ¿Sí, Ernesto? Estás en mute, creo. Perdón. Sí, perdón. Creo que solamente tuvimos unas diapositivas que nos dieron para el proyecto de aplicaciones móviles, algo así. Que era con, híjole, no me acuerdo cómo se llama, MySQL, algo así. Ajá, Pues, MySQL, sí. sí, pero fue mínimo y ni siquiera fue requerido para el proyecto. Preocupante, preocupante. Ok. Bueno, aquí les comento. No necesitamos meternos tan de lleno en base de datos porque para las tareas se les proporciona a ustedes los datos que vamos a necesitar. Pero si es parte importante del Business Intelligence, pues las bases de datos y el manejo de datos en general. Déjenme volver a revisar el plan, teniendo en cuenta esto que me están comentando. Y vemos a lo mejor si nos metemos más en ese tema y quitamos alguno que sea como un poquito más de relleno para que tengan más noción de base de datos. Me imagino que los de Big Data espero que en el futuro tengan algo más relacionado a base de datos, pero por lo menos para que no también se vayan en blanco de esta clase. No quiero que sean también poquitas diapositivas y luego vemos.
Gracias por comentarme. Me llevo ese tema. Ok. ¿Han visto herramientas de ETL o ETL? Yo no. No, creo que no. Hasta el momento no. Como tal, en las materias, no. En la experiencia profesional, sí, pero como contexto general de la maestría, no. Igual en mi caso sí, profesora, sí he visto algunas herramientas como Pentaho, Navicat y alguna de esas. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, para los que no saben qué son las herramientas de tele, las herramientas de ETL o ETL son herramientas que nos ayudan a extraer, transformar y cargar los datos desde y para diferentes fuentes. Son fundamentales, muy usadas. Sí, o sea, se necesitan para la preparación de los datos en BI, es parte de la preparación de los datos, es mucho de lo que alimenta el BI. Las más comunes, si quieren anotarlas e investigarlas un poquito, son Apache, Nifi, Talent y Microsoft Sys. Esas son las más herramientas. Hay muchas más, pero esas son algunas de las comunes y las que comentaban sus compañeros. Pero lo que necesitan saber por el momento, en general, ETL nos ayuda a extraer, transformar y cargar. O transformar y copiar, como quieran verlo. Es extract, transform y load. Las siglas. Creo que también vamos a necesitar meternos un poquito más en herramientas de ETL. Herramientas para visualización de datos son en las que está enfocada más la materia. Por eso ya como que dábamos por sentado las anteriores, que son bases de datos y ETL. Son herramientas que nos ayudan a visualizar de manera gráfica las representaciones o los reportes que generamos. Suelen ser muy comprensibles, suelen ser muy intuitivas, son muy fáciles de manejar, son interactivas, dinámicas. Las más comunes, que algunos ya me han comentado que han trabajado con ellas, es Tableau, QuickView, Power BI es la que estamos viendo en la clase. Y bueno, esas son las más comunes, las más usadas. Y las visualizaciones nos ayudan a identificar tendencias y patrones. Algunos softwares para el análisis de datos en BI. Antes de la presentación, nos ayudan a explorar y analizar datos de manera más profunda. Son softwares o lenguajes de programación que nos ayudan. Es R o R, Python y herramientas estadísticas como lo son SAS. Estas herramientas nos ayudan a crear modelos y pronósticos para el análisis en general de los datos que después se transforman en esas representaciones. ¿Alguno ha trabajado con R, Python o SAS? Yo Sí, yo he trabajado con Python. Sí, yo con Python. En Python. Ok, no estamos en ceros, me encanta. Perfecto. Va, Python. R o R, ¿alguno lo ha usado? Yo muy Sí, poco yo de R también. para estadística descriptiva, inferencial y econometría en la facultad. Sí, se utiliza mucho más para estadística, que vemos mucha estadística en BI. Ok, Gonzalo también. Ok, perfecto. Nomás para darme una idea de más o menos cómo andamos. Va. Ok, bueno. La integración de las herramientas en BI. La integración de todas las herramientas que mencionamos anteriormente es fundamental, es base para tener una estrategia o un proceso de BI exitoso. ¿Qué herramientas mencionamos? Bases de datos, ETL, herramientas de visualización y software de análisis. Todo eso junto es lo que nos lleva a un proceso o una estrategia de BI. Es muy importante que todas estas herramientas funcionen entre sí, o sea, que sean interoperables o que tengan interoperabilidad.
para tener un flujo de trabajo de datos eficiente. O sea, que tengan una buena comunicación entre ellas. Hay paquetes o sistemas completos, por ejemplo, el de Office, que tiene base de datos, tiene herramientas de TL, tiene herramientas de visualización y software de análisis que se comunican directamente unos con otros y nos facilitan mucho este proceso. Pero aunque no fuera el caso, siempre hay que buscar la manera en la que se comuniquen bien y no haya pérdida de datos uno entre otro para que todo funcione de la manera correcta. Hasta aquí. ¿Alguna duda? No, maestro, está bien todo. Gracias. Voy a saltarme un poquito los casos porque ya estamos un poquito cortos en tiempo. Pero para que se den una idea más o menos de lo que es un analista de Business Intelligence, lo que hace, si es que no se divide en varios roles, es supervisar el almacenamiento de datos, identificar los conjuntos de datos, adquirir, obtener, preparar y explorar los datos, elaborar el análisis de los datos, actualizar los sistemas de recopilación y procesamiento de datos, implementar nuevas metodologías para el análisis de datos, supervisar el almacenamiento de los datos, identificar los conjuntos de los datos. Lo mismo que ya dijimos, adquirir, obtener y preparar y explorar los datos, el análisis de los datos y tener actualizados los sistemas de recopilación y procesamiento de datos. Eso es lo que hace como tal un analista de Business Intelligence. Una persona que está únicamente dedicada y enfocada en el proceso de BI. Que si no me equivoco, alguien de aquí estaba como analista de BI. ¿O era del otro grupo? Sí, yo, maestra. Sí, sí me acordaba, sí me acordaba. ¿Y si es más o menos lo que haces, Gonzalo, o estoy echando mentiras? Pues, bueno, yo realmente no genero las bases de datos, ¿Eh? Pero sí, obviamente, el análisis de datos y pues proyectarlos. Realmente nada más es bajarlos de la base de datos que ya están y como ya conozco la información, pues obviamente luego identifico cuando ya hay algún problema, ¿no? Entonces, yo no doy, por decirlo así, pues, no doy mantenimiento de la información. Solamente comento, pues, cuando hay un problema, pues, y ya hay el departamento de TI es justamente el que se dedica a hacer, a cuidar, pues, la información, ¿no? Pero sí, más bien es, mi chamba más bien es hacer pronósticos, pues, con información. El Y centro del BI. Ajá, y todo esto proyectarlo en BI, y que sea digerible para los directivos. Bien, esa es la parte interesante, hacerlo digerible y entendible. Sí, sí. Igual también depende mucho del público, ¿no? Porque en mi anterior trabajo, antes en el que estoy actualmente, eran directivos que pues, no tenían formación académica tan pesada, ¿no? Entonces tocaba bajar un poquito el nivel y ahora que llegué acá, pues, que llevo un año de experiencia acá en esta chamba, sí me comentaban de que, pues, que no me limite, ¿no? Que ya es gente con maestría o con doctorado que tiene maestría o doctorado pues en finanzas o en estadística, entonces ya, pues ellos saben más que yo. Ya no les tienes que digerir la información. Sí, igual, de todas formas no les voy a presentar un Excel. Sí, claro. Muchas gracias, Gonzalo, sí. Entonces, de tu parte, o sea, hay varias personas que llevan el proceso de BI, no es una sola persona, o sea, tienes quien te prepara los datos, tú los analizas y tienes quien los mantiene. Sí, sí, sí. Entonces, sí, era lo que les comentaba, o sea, puede ser un trabajo multidisciplinario de varias personas, depende de lo grande que sea el equipo o la cantidad de datos con la que se esté trabajando, o en situaciones que son empresas chiquitas o poquitos datos o un solo proyecto, puede llegar a ser una o dos personas. Sí, muchas gracias. ¿Qué hacemos? A ver, el siguiente tema es
haya aplicado en la industria, pero nos quedan únicamente 10 minutos. Y estos son más casos de estudio. Okay. ¿Les parece? O sea, bueno, quiero saber ustedes qué opinan. ¿Les parece que la siguiente presentación, que es BI aplicado a la industria, lo reduzca un poquito y metemos más las herramientas que son bases de datos, ETL y herramientas de visualización? Y nos vamos un poquito menos a casos de estudios de implementación de BI en la industria. ¿O prefieren enfocarse a casos de estudio o ejemplos de aplicación del Business Intelligence como tal? Y esperarse a ver en otra clase o en temas futuros. Déjame ver. Yo prefiero las bases, maestra. Sí, Yo también, por favor. yo prefiero las bases porque nos ayuda más a comprender los casos. Ok. La siguiente clase es... Los temas que nos faltan es BI en industria, Data Warehouses, gestión de procesos de negocio y minería de datos y tendencias en el BI. El último tema es esa, minería de datos y tendencias. Entonces, ¿les parece si reducimos el de BI en la industria y le damos más importancia a los otros 3 que son las bases entonces? Por mí estoy de acuerdo, no sé mis compañeros. Me agrada. Yo también. Ok, perfecto. Entonces, yo creo que por aquí le vamos a dejar. Voy a modificar la siguiente presentación para meter los otros temas. Y sí, ok, así lo hacemos entonces. Ya sé qué voy a hacer. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna duda antes de terminar la clase. Todo bien, maestra. Perfecto. Muy bien. Va. Les comentaba para los que llegaron un poquito tarde. Mañana y pasado voy a estar un poco ocupada por asuntos personales. El domingo voy a ir a votar. No sé cuánto me tarde. Vayan y voten, por favor. Y bueno, cualquier duda ya saben que les contesto por WhatsApp o por correo. Les pido a favor, si es posible, que sea de preferencia por WhatsApp, porque en correo se me hacen un poquito bolas con todos los correos que tengo y a veces se me llegan a perder. Y WhatsApp, como los tengo ya ustedes marcados con etiqueta, pues ahí no se me pierden. Ténganme poquita paciencia, voy a tardar a lo mejor un poquito más de lo normal en contestarles, pero sí, cualquier duda por mensaje, por favor. Muy bien. Ok, gracias, profesora. Gracias. Bueno, que tengan muy lindo fin de semana y nos vemos la siguiente semana, si Dios quiere. Gracias, maestra. Muchas gracias. De acuerdo, muchas Gracias. gracias. Saludos. Buen fin.